Vayamos buscando, por favor, el Salmo 96, que es el cual leímos en nuestras alabanzas. Es el Salmo que vamos a estar meditando, si Dios permite. Busque el Salmo 96. Mi hermano ya está hoy en la casa de Dios. Olvídese hoy de problemas, preocupaciones. Hoy gócese en la palabra. Sí. Tenemos de lunes a sábado para lidiar con este mundo malo en el que aún vivimos. Y como aprenderemos y como hemos aprendido cada domingo que estamos aquí, estamos en nuestro pedazo de cielo. Amén. Entonces hoy gócese en la palabra. Hoy veremos que llegará ese día en que todos eternamente alabaremos, todo el pueblo redimido, millones de millones, a nuestro Señor Jesucristo. Asegúrese hoy de que usted estará entre esos millones y millones de redimidos. Que la palabra le dé esa seguridad el día de hoy. Si alguno no tiene esa seguridad, que preste atención y vea lo que la palabra le dice. Y Dios quiera moverle arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Lo que vamos a leer como cada vez es palabra del Señor. La palabra que Dios nos dejó. Su palabra. Autoritativa, inerrante, infalible, que da vida, que nos santifica. Entonces, gracias a Dios porque lo podemos hacer en libertad, en paz. Es una bendición que el Señor nos da. Entonces vamos a iniciar leyendo el Salmo 96 completo, del 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pones en nosotros el deseo de estar aquí. Padre, gracias porque cada domingo venimos a exaltar tu nombre. Y este salmo que acabamos de leer justamente nos lleva a eso, a exaltar el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que estemos atentos a tu palabra. Dame claridad en la exposición. Ayuda a mis hermanos, amigos, invitados que estén atentos igualmente a tu palabra. Te ruego, Señor, que salgamos con esa convicción de que un día estaremos en la vida eterna alabando tu santo y bendito nombre. Te lo ruego. Para los que no te conocen, te pido que tu Espíritu Santo con su soplo soberano traiga nueva vida por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos por los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Este salmo, el 96, forma parte de unos salmos que se conocen como salmos de la realeza, porque son dedicados al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Estos salmos de realeza inician desde el Salmo 93 con la declaración Jehová reina. Esta declaración se repite aquí en el verso 10, cuando leímos, decid entre las naciones Jehová reina. Y este salmo, el salmista inicia diciéndole al pueblo del antiguo pacto, cantad a Jehová cántico nuevo. Yo cuando hago ciertas aclaraciones lo hago principalmente pensando en que a los que estamos aquí congregados no tengamos confusiones. Mi intención no es como atacar o exhibir, pero hago esas aclaraciones porque sé que en los contextos que venimos podemos tener ideas malas preconcebidas. Cuando leemos aquí un cántico nuevo, no tenemos que entender esto como un canto que se improvisa en el momento.
o como tener una nueva letra para un nuevo canto. No es lo que habla aquí ni el salmista, ni es lo que se entiende en la palabra de Dios. Un cántico nuevo surge de una nueva obra de salvación de Dios. Eso es un cántico nuevo. Cada vez que el Señor salvaba a su pueblo de sus enemigos, ahí había un cántico nuevo. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Moisés cantó un cántico. Y era un cántico nuevo. Y la letra de este canto está en Éxodo 15. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Como sabemos, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Y Dios, por medio de grandes milagros, salva a su pueblo de esta esclavitud. Entonces, en este momento, para Moisés era un cántico nuevo, porque esta salvación que Dios había producido no se había visto antes en ninguna parte de la tierra. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? Éxodo 15, 1 al 4 dice: entonces, vean, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y el contenido del cántico, la letra del cántico, era precisamente una descripción de la gran obra de salvación de Dios. Es decir, Dios mismo, por sus obras de salvación, es el que le da el contenido a la letra del cántico nuevo. ¿Sí? No es algo que el hombre puede hacer. Sí, un cántico nuevo, de nuevo, es un cántico que surge de la obra de salvación de Dios. Y la letra del cántico describe precisamente esa obra de salvación de nuestro Redentor. Eso es un cántico nuevo. Vean ustedes, estos primeros, voy a leer solamente hasta el verso 4, pero estamos viendo que en este cántico, lo cantaban ellos, o sea que, de nuevo, ¿qué estaban ellos proclamando? La obra que Dios había hecho en ellos, ¿para qué? Para salvarlo. Dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y así sigue y sigue y sigue el canto. Un cántico nuevo que está describiendo una obra de salvación que el pueblo no había visto. O sea, no había visto. Y Dios mismo, por su obra, es quien le da el contenido a la letra de este cántico nuevo. Amén. Entonces, aquí, cuando estamos leyendo Cantad a Jehová, un cántico nuevo, o sea, el contexto en el cual se toma este salmo, lo tenemos en Primera de Crónicas 16. No vayan ahí. O sea, este salmo es copiado de Primera de Crónicas 16, de los versículos 23 al 33, que también leímos, mis hermanos. De ahí se copia este salmo y se coloca en el salterio, en todos los salmos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí en este contexto? ¿Qué había ocurrido que había llevado al pueblo justamente a cantar un cántico nuevo? Lo que había ocurrido es que David había llevado con éxito el arca del pacto de regreso a Jerusalén. El arca del pacto era un cajón de madera de acacia que estaba recubierto en oro. Este arca del pacto era colocado en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Recordemos, el tabernáculo era una tienda temporal que se desmontaba y se montaba durante el éxodo. Ellos iban caminando, montaban el tabernáculo, tenía varias secciones, pero había un lugar que se llamaba lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto. Sabemos que Dios es omnipresente, pero Dios, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Él ha decidido en qué lugar Él muestra toda su gloria. Él había decidido que Él mostraría su gloria justamente en el lugar santísimo, donde estaba ¿qué? El arca del pacto. Entonces este cántico surge de que el rey David había regresado el arca del pacto y ahora está otra vez en medio del pueblo de Israel del antiguo pacto. O sea, esta arca de Dios había sido tomada. Antes de Israel había guerras encarnizadas entre los filisteos y el pueblo de Israel antes del rey David. Por ejemplo, leemos en 1 Samuel, se los leo, 4 del 10 al 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y dice, y el arca de Dios fue tomada
y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces, el hecho de que el arca del pacto haya sido tomada y sacada de Israel era algo equivalente a que la gloria de Dios se había ido de Israel. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestaba donde estaba el arca del pacto. Por eso leemos más adelante, en 1 Samuel 4:22, se los leo, que dice la nuera de Elí, que era esposa de Finés, quien había también muerto, dice: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, de nuevo, debido a estas guerras encarnizadas, porque así tal cual los describe la palabra de Dios en 1 Samuel 14:52, el arca ya no tenía por así decirlo, no había hallado descanso. No estaba en medio del pueblo de Israel, el arca del pacto. Saúl muere a mano de los filisteos y David es proclamado el rey de Israel. David, siendo un rey conforme al corazón de Dios, él consultaba a Dios sobre las acciones a tomar, obedecía a Dios y Dios le da la victoria sobre los filisteos. De nuevo, Dios salva a Israel de los filisteos. Y ya ya con este enemigo derrotado, entonces David se propuso regresar el arca del pacto. Y leemos en 1 de Crónicas 15:25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. ¿Por qué? ¿Por qué con alegría? Porque la gloria de Dios estaba regresando y otra vez iba a estar ¿dónde? En medio de su pueblo. Entonces todo el pueblo estaba delante del arca del pacto ya. El arca del pacto ya estaba en medio de todos ellos. Y nuevamente, o sea, ¿qué simbolizaba esto? La gloria de Dios en medio de ¿qué? De su pueblo. Entonces, por eso vemos aquí, es el contexto del primer verso de este salmo: cantad a Jehová cántico nuevo. Porque, o sea, Dios los había salvado, les había dado la victoria sobre ¿quiénes? Sobre los filisteos. Y más importante, el arca del pacto había regresado otra vez a morar en medio de su pueblo. La gloria de Dios estaba otra vez en medio de su pueblo. Y justamente en este salmo que estamos viendo, cuando dice aquí, cantad a Jehová cántico nuevo, después brinca y dice, cantad a Jehová toda la tierra. Toda la tierra. Entonces podríamos decir que la suma de todos los cánticos nuevos apuntan a un último majestuoso y gran cántico nuevo. Un cántico que será universal. Un cántico que cantará toda la tierra. Y dice, cantad a Jehová. ¿Quién es ese rey al cual toda la tierra, como veremos, le proclamará y le cantará este cántico nuevo? ¿Quién es ese rey que traerá esta gran salvación? Que moverá a todos los habitantes de la tierra a cantarle este cántico nuevo. ¿Quién es este rey? La respuesta nos la da la misma arca del pacto. Dentro del arca del pacto se guardaban 3 elementos que apuntaban al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Un elemento que era guardado dentro del arca del pacto, recordemos, era un cajón de madera. Dentro del arca del pacto era el maná que había descendido del cielo. Eso lo leemos en Éxodo 16, 33, 34. Se lo leo. Éxodo 16, 33. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, una porción de maná, y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. O sea, le da instrucciones de que tome una porción de maná y lo coloque ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Y recordemos, ¿dónde estaba colocada el arca del pacto? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y después, cuando el templo de Salomón fue construido, también, o sea, tenía las mismas áreas o secciones del tabernáculo. En el templo de Salomón también había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y en ese lugar era colocado el arca del pacto. Entonces, estos elementos, ¿a quién apuntaban? Sí, al Hijo de Dios santísimo que descendería a morar entre nosotros. Este maná lo había enviado Dios para que su pueblo no pereciera de hambre en el desierto. Y este maná apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Como leemos en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Comer el pan, ¿sí?, es creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es comer el pan vivo de Él, creer en su obra, creer que es Dios encarnado, que vive sin cometer un pecado y aún así entrega su vida para salvar a muchos pecadores. Si estamos en Cristo, en esos muchos estamos nosotros por gracia de Dios. Él dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Era un elemento que era guardado donde dentro del arca del pacto que había regresado otra vez en medio del pueblo. Estamos viendo aquí quién es este rey al cual cantará toda la tierra. Es lo que estamos viendo. Otro elemento que se guardaba dentro del arca del pacto era la vara de Aarón. La vara de Aarón. Leemos que allá en Números 16, leemos que los hijos de Coré eran levitas. ¿Qué eran? Los levitas era la tribu que Dios había escogido para servir en el templo. Pero dentro de los levitas había unos que eran los sacerdotes. Vemos que los hijos de Coré habían codiciado el sacerdocio. Ellos querían ser sacerdotes, pero ellos se querían atribuir a ellos mismos el sacerdocio. Y Dios, para demostrar que solo Dios escoge a su sacerdote, Él le pide a cada jefe de cada tribu, eran 12 tribus, le pide a cada jefe de cada tribu que corte una vara. La cortan, o sea, es una vara que ya está muerta, ya fue cortada de la tierra, está muerta. Les pide que pongan el nombre de cada uno de los jefes de la tribu, cada uno en cada vara. Un nombre por cada vara, una vara por cada tribu. Eran 12 varas. Y especifica en Números 17, del 3 al 5, se lo leo, dice: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Aarón era el sumo sacerdote en ese entonces. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Así se le conocía. El arca del pacto también era conocida como el arca del testimonio. Las iban a colocar delante de este arca. Y dice, donde yo me manifestaré a vosotros. Y dice, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja. Que Dios escoja la vara de Aarón. Haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Ellos se quejaban. ¿Por qué Aarón es sacerdote? ¿Por qué nosotros no podemos ser? Porque Dios había escogido a su sacerdote. Y lo va a demostrar por medio de ¿qué? De un milagro. Y vean, el milagro fue que la vara de Aarón floreció. Leemos la palabra de Dios y dice que incluso hasta dio flores y almendros. O sea, estaba muerta, cortada y, por así decirlo, resucitó la vara de Aarón. Pero así confirmó Dios por medio de un milagro que Aarón era el sacerdote que él había escogido. Un sacerdote era el único que podía interceder entre los hombres y Dios. Era aquel que Dios había escogido para llevar sacrificios a Dios. La ira de Dios está sobre los hombres por sus pecados, la ira de Dios. El sumo sacerdote llevaba un becerro, entonces ponía sus manos sobre el becerro, simbolizando que los pecados de todo el pueblo eran cargados sobre este becerro. Entonces degollaba al becerro. Había una muerte sustitutiva, pero esto solo lo hacía ¿quién? El sumo sacerdote. Pero esto a quién apuntaba. De nuevo, miren, y luego después vemos esta instrucción. Y por esta instrucción no tenemos duda de que esta vara de Aarón apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Números 17, del 10 al 11, se los leo. El Señor dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y dice, así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. O sea, la vara de Aarón, ¿dónde fue colocada? Dentro del arca del pacto. Y de nuevo, o sea, no podía haber nada dentro de esta arca que no apuntara a alguien que sería un hombre santísimo. Amén. O sea, esta vara de Aarón era sombra del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo se encarna y vive una vida sin pecado. Y así como esta vara fue cortada de la tierra, leemos en Isaías 53:8 que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y agrega algo más
Isaías 53:8 al final dice: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué Dios les ordena que corten una vara? Por la rebelión de su pueblo. ¿De quién? De los hijos de Coré, que eran los levitas. Bueno, aquí habla de la rebelión de un pueblo mucho más grande. Por la rebelión de un pueblo que Dios le dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo para que fuera salvo. El Hijo sería cortado, el Hijo daría su vida para poder dar vida a todos aquellos que pondríamos nuestra fe en Él. Entonces la vara de Aarón fue cortada de nuevo por la rebelión de los hijos de Coré. Pero así como la vara de Aarón reverdece, así Cristo resucita. Amén. Y vean, por medio de este milagro de la resurrección es que Dios confirma que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo puede reconciliar a los hombres con Dios. Todos los hombres por su pecado están bajo la ira de Dios. Lo hemos dicho varias veces porque es una verdad de la palabra de Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. La condición que Dios pone para que el hombre se salve a sí mismo es que no cometa un solo pecado. La condición que el hombre pone, que Dios pone para que el hombre se salve es justamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida sin pecado. ¿Y qué otro hombre, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ha vivido sin cometer un solo pecado? Todos hemos pecado. Entonces esta vara de Aarón se coloca dentro del arca del pacto. Y también dentro del arca del pacto se colocaban las 2 tablas de piedra en las que Dios escribió con su dedo su ley moral cuando se las entrega a Moisés allá, Éxodo 20. Leemos en Éxodo 40:20. Entonces tomó el testimonio. Estas son las 2 tablas de piedra. De nuevo, en estas 2 tablas de piedra estaban escritos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, con su dedo. Y dice, tomó el testimonio y lo puso en el arca. De nuevo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos apuntan a Jesús en 2 sentidos. Número 1, los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Cristo. O sea, en sus mandamientos está su carácter. En ese sentido apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Y en otro sentido, en que solo Cristo es quien obedece perfectamente la ley de Dios. El 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Y por qué apunta a nuestro Señor Jesucristo? Porque solo Él es fiel. Solo Él es fiel, como dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, y vaya que lo somos, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Habla de quién? De nuestro bendito Señor Jesucristo. O sea, los mandatos son buenos, son santos, porque se desprenden del carácter de una persona santa y buena, que es nuestro Dios Jesucristo. Amén. Si el 9º mandamiento dice, no mentirás, esto apuntaba que en Jesucristo no se hallaría engaño en su boca. No hubo mentira en su boca. Como leemos en 1 de Pedro 2, 21 y 22, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice 1 de Pedro 2, 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y aquí dice, el cual no hizo pecado. Ahí vemos que estas 2 tablas donde estaban los 10 mandatos escritos por el dedo de Dios que se colocaron dentro del arca del pacto, apuntaban a que solo Jesús cumpliría perfectamente con ¿qué? Con toda la ley. Él no cometió un solo pecado. Y Él, sin cometer un solo pecado, Él viene a entregar ¿qué? Su vida. Su vida, y eso nos habla de otro elemento del arca del pacto. El arca del pacto era cubierto con una tapa que se llamaba el propiciatorio, una tapa. Estaban en la tapa 2 querubines que estaban como inclinados mirando hacia el centro del arca, del propiciatorio. ¿Y qué pasaba allí? Ahí es donde era sacrificado un cordero cada año. ¿Para qué? Para llevar los pecados del pueblo. ¿A qué apuntaba? Al sacrificio del Cordero de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo. Como dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, la ira de Dios está sobre nosotros, pero Dios decide cargarla, su ira, ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Es la propiciación. La ira de Dios fue descargada ¿quién? En el Hijo, la ira que era para nosotros. Entonces, de modo que cuando leemos en el Salmo 96:1, cantad a Jehová cántico nuevo, el pueblo del antiguo pacto estaba cantando un nuevo cántico porque estaba cantando un nuevo evento de salvación. Los filisteos habían sido derrotados y el arca del pacto estaba nuevamente en medio de ellos. Dios estaba en medio de ellos. Y cuando el pueblo de nuevo pacto leemos, cantad a Jehová toda la tierra, ¿qué es lo que estamos viendo? Veremos que todos, llegará el momento en que todos cantaremos a aquel que vino como el maná del cielo, aquel que murió como la vara de Aarón, pero resucitó. Aquel que vino a cumplir con toda la ley, que es lo que estaba en el arca del pacto. Aquel que viene a entregar su vida como propiciación por nuestros pecados. A Él será el que consumará la gran obra de redención. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Ahí toda la tierra, todos los redimidos cantaremos un cántico nuevo que hoy no conocemos. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido salvados, la carne sigue en nosotros. O sea, la salvación en el cristiano es pasada, presente, futura. Pasada porque ahí llega el Señor a nuestra vida. Llegó el Señor a tu vida en tu pasado, en tu historia, pero sigue la carne. Entonces el Señor te sigue santificando por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Esa es nuestra santificación o nuestra salvación que presente. Pero vendrá una salvación futura que será completa. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Y si morimos o Él llega antes de que muramos, Él nos dará cuerpos glorificados. Que ya no pecarán jamás. Imagínate, vamos a ver qué es cuando dice toda la tierra, pero imagínate toda la tierra, por eso dice llena de su gloria, todos glorificados, sin estorbo del pecado y viendo con otros ojos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, alabándole por su gran obra de redención. Ese será el cántico nuevo que cantaremos. ¿Qué habla aquí? Ya nos podemos ir, mis hermanos. Leamos el Salmo 96 del 1 al 3. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Aquí estamos viendo que este cántico nuevo será un canto universal. Habla de una salvación que en ese entonces será completa. Si toda la tierra lo cantará. ¿Vemos los elementos de que habla de una salvación que será completa? Vemos que todas las naciones y todos los pueblos lo cantarán. De modo que este salmo nos está hablando del reinado universal del Mesías, de nuestro Rey Jesucristo. De eso nos está hablando este salmo. El tema del salmo es el reinado universal del Mesías. Y este salmo llama a todos los redimidos, todos los que hemos sido rescatados por su obra, nos llama a llevarle una alabanza que es universal, toda la tierra, una alabanza que es universal ¿a quién? Al Rey de todo el universo. Es lo que nos habla el Salmo. Y en el Salmo vemos tres aspectos del reinado universal del Mesías. Como ya mencioné, en primer lugar vemos una alabanza universal que la vemos de los versos 1 al 5. Segundo lugar, vemos que esta alabanza universal tomará lugar en un santuario que será universal. Eso lo vemos de los versos 6 al 9. Y finalmente veremos que parte de esa alabanza será por su juicio que será también universal. Eso lo vemos de los versos 10 al 13. Entonces, de nuevo, este salmo ¿de qué nos habla? Del reinado universal del Mesías. ¿Y a qué nos llama? A una alabanza universal a quien es el Rey de todo el universo. ¿Y de qué trata? ¿Cuáles son los puntos? Una alabanza universal en un santuario universal y habla de un juicio que será universal. Cristo es el protagonista de este salmo. ¿Sí lo ves? Él es el protagonista. Él es el que trae esa gran salvación por su obra.
Él es el que recibirá esa alabanza y Él es el que traerá también ese juicio que es universal. Entonces veamos en primer lugar la alabanza universal, que ya la estamos viendo de algún modo, versos 1 al 5. Sí, esta alabanza universal se expresa de dos maneras. Primero por medio de cantos. Cuando dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y ya dije, este será para nosotros un cántico nuevo, porque será la salvación final y definitiva de nuestro Dios. Amén. O sea, allá en este reinado universal del Mesías, allá en la gloria, en el siglo venidero, como ya aprendimos, allá disfrutaremos de su perfecta salvación. Esta tierra que estamos pisando hoy será glorificada, totalmente glorificada. Ya no tendrá los efectos del pecado. Nuestros cuerpos mismos serán glorificados. Entonces ya una tierra misma sin los efectos del pecado, todos nosotros ya sin pecado. Vean ustedes este cántico que cantaremos a Él. Un cántico que ya no tendrá ningún estorbo de nosotros mismos. Lo podremos ver en toda su gloria, algo que hoy no podemos ver, pero un día lo veremos. Dice el verso 2, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. De día en día su salvación. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Jehová salva. Jehová es la salvación. O sea, lo que anunciaremos de día en día, desde hoy y por toda la eternidad, será el nombre de Jesús. Es lo que cuando dice aquí, anunciad de día en día su salvación, estaremos proclamando el nombre de Jesús. Cuando hablamos de proclamar el nombre de Jesús, es proclamar toda su gran obra de redención. Todo lo que Él logró, todo lo que Él hizo, ¿para qué? Para traernos a nosotros esta vida eterna. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y su regreso en gloria para establecer su reinado para siempre. O sea, lo que estaremos anunciando desde hoy y por toda la eternidad será a Jesús como nuestro gran Salvador. Es lo que nos dice aquí este salmo. Entonces, esta alabanza toma forma de canto, pero en segundo lugar también es una proclamación. Proclamaremos a otros, hablaremos a otros de lo que es Él, su salvación. Por eso en el verso 3 pasa el salmista de la palabra cantad a la palabra proclamad. Dice el verso 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. No habrá en este reino eterno, no habrá una sola persona que no proclame, ¿sí?, entre todos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, cada vez que aquí nosotros nos encontramos, como aprendíamos en la mañana, con nuestro Señor Jesucristo, en las Escrituras nos llena de gozo, amén. Es lo que nos llena de gozo, verlo a Él, su obra redentora, encontrarnos con Él en las Escrituras. Por su Espíritu Santo nos llena de gozo. Imagínate allá. Él estará en persona. ¿Cómo? No sé, pero estará en persona. Pero todos proclamaremos sus maravillas, todos hablaremos de Él, de su obra de redención y seguiremos aprendiendo más y más y más, muchísimas cosas. Tanto que para eso Dios nos da una vida eterna, para seguir aprendiendo de nuestro bendito Redentor. Amén. Pero nuevamente, noten aquí el carácter universal del Salmo. Dice, proclamad entre las naciones su gloria, el verso 3, en todos los pueblos sus maravillas. Y dice el verso 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hoy alabamos a nuestro Dios de una forma, yo creo que muy limitada, por nuestros pecados, por nuestro corto entendimiento, por muchas limitaciones que tenemos. Pero allá esa alabanza será suprema, como dice aquí. Digno de suprema alabanza. Él se encargará de que nosotros le podamos dar una alabanza digna, suprema, porque Él con la salvación de nuevo eliminará por completo el pecado de nosotros. Glorificados, tendremos una mente que será perfecta para alabar a Dios en ese sentido. Será capaz de percibir la gloria de Dios en un nivel supremo. Hoy no tenemos idea, no podemos saberlo de nuevo, hasta que seamos glorificados, pero sabemos que lo seremos, mis hermanos. Y ahí daremos la gloria en un nivel que aquí dice supremo.
Allá es donde daremos esta alabanza. Y dice el final del verso 4 y el verso 5. Temible sobre todos los dioses. Y dice el verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Es bien interesante cómo combina estas dos cosas. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Vamos a ver esto. Pues aquí la palabra ídolos significa algo que no vale nada. Algo que es vanidad. De ninguna manera el salmista está diciendo aquí que existen otros dioses aparte de Jehová. No está diciendo eso. No es la idea que él quiere decir. Lo que él está queriendo comunicar es que esos dioses con D minúscula provienen de ideas falsas que el mismo hombre se ha inventado. O sea, el pueblo, o sea, la humanidad incrédula se inventa sus propios dioses. Son ideas falsas. Y vean, o sea, ellos prefieren creer en sus propias ideas que creer en el Dios de toda la Biblia. Muchos me dicen, yo no creo en el Dios de la Biblia. Yo les pregunto, ¿cuántas veces la has leído? Ninguna. Será bueno que la leas una sola vez. Y Dios quiera que caigas rendido ante el Dios que encontramos en las Escrituras. Pero ve lo que es el hombre. Se inventa su idea y él decide creer en su idea y defender su idea. Pero todas las ideas son dioses falsos. Piensa en la idea que sea. Tengo familiares que les comparto y me dicen, solo no me quites a mi virgencita. Cualquier cosa que ellos entiendan por su virgencita. Cuando es este 12 de diciembre y venimos de carretera de vacaciones, vemos caravanas con unas figuras enormes, ¿verdad? Que son de ¿qué? De yeso o no sé, con la forma de una virgencita. Ahí la llevan en la espalda. Ahí van. Piensan que así agradan al Señor. Pero ni siquiera al Señor, a su virgencita, ¿verdad? Piensa en cualquier Dios, el que se hayan inventado. Cosas tan aborrecibles como la llamada Santa Muerte. Velo entenebrecido de la mente de los seres humanos sin Dios. Santa Muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. O sea, llaman a la muerte algo santo. Eso es algo que es profano. Pero aquí cuando dice, pero Jehová hizo los cielos, o sea, lo que está diciendo aquí el salmista es lo que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 1, del 18 al 23. Vamos ahí para que lo leas conmigo. Romanos 1, 18 al 23. Estamos viendo que el salmista, después que dice, todos los dioses con D minúscula de los pueblos son ídolos, ideas vanas, falsas. Y después dice, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que por medio de la creación conocemos que hay un Dios todopoderoso. Y es lo que nos dice Pablo aquí en Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Vean, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios. O sea, este pasaje me impacta. Todos los seres humanos en algún punto de su vida tuvieron una conciencia de que Dios existe. Pero ¿qué dice? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus propios ídolos, en sus propios dioses con D minúscula. ¿Y qué hizo el Señor como un juicio? ¿Qué dice? Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, en primer lugar, hemos visto la alabanza universal. Amén. Pero esta alabanza universal tiene un lugar donde será ofrecida.
Así pasemos a ver el segundo punto. El santuario universal. Mira, dice el verso 6. Alabanza y magnificencia delante de él, y dice poder y gloria en su santuario. Todos, todo su pueblo redimido estaremos delante de nuestro Rey Jesucristo. Amén. ¿Dónde? Dice poder y gloria en su santuario. En su santuario. Miren, cuando vemos y caminamos a lo largo de todas las escrituras, el primer santuario que la Biblia nos muestra es el jardín del Edén. El jardín del Edén es ese primer santuario, esa primera casa de Dios con el hombre, que es el santuario donde Dios habita y donde Dios habita en medio de ¿qué? De su pueblo. El jardín del Edén fue el primer santuario, pero el hombre lo pierde. ¿Por qué? Por su pecado, y es expulsado. A lo que ha venido el segundo Adán, que nuestro Señor Jesucristo ha venido a recuperar ese santuario que perdió el primer Adán. Después, este santuario es el tabernáculo de Moisés durante todo el Éxodo. ¿Por qué? Porque como ya vimos, ahí en el lugar santísimo es donde Dios manifestaba su gloria en medio de ¿qué? Del pueblo. Ese es el segundo santuario. Hay un tercer santuario que es el templo de Salomón. Cuando ya llegan y se asientan en la tierra prometida, cuando Dios cumple su promesa y los lleva a la tierra prometida, el hijo de David, el rey Salomón, construye un templo majestuoso en el lugar santísimo, coloca ahí el arca de Dios, y ese era el santuario de Dios. Hoy, en nuestros días, el santuario de Dios es la iglesia, somos nosotros. Cada iglesia local hoy en día es un santuario. O sea que cada domingo hay muchos santuarios alrededor de todo el mundo. Y gloria a Dios por eso. Yo ruego que todos ellos estén haciendo lo que por gracia de Dios estamos haciendo, proclamando que la palabra de Dios. Sí, pero hoy el santuario es la iglesia local. Nosotros hoy somos ¿qué? El santuario. Cada domingo, cada vez que nos reunimos, somos el santuario de Dios. Cada domingo la palabra, cuando se predica en un domingo, la palabra produce un efecto distinto en la vida de todos nosotros. No desprecies los domingos. No te pierdas la bendición que viene por medio de su palabra cada domingo entre todos nosotros. Hoy somos nosotros el santuario. Pero cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo y Él complete todo su plan de redención, mira, esta tierra, como le he dicho, la tierra entera será el santuario de Dios. La tierra entera. Esta tierra glorificada será el santuario de Dios. Por eso leímos en el verso 1, cantad a Jehová toda la tierra. Y cuando dice en el verso 6 que leímos, alabanza y magnificencia delante de Él. Vean, hay magnificencia delante de ¿quién? De Él, del Rey. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que esta creación glorificada será tan hermosa que no puede ser descrita como hermosa, sino como se describe como algo que será magnífico. Algo que será superior a todo lo que nos podemos imaginar. Un estado superior al mismo Edén. Los mismos elementos, mismas cosas, pero algo magnífico. Es como la describe aquí el verso 6. Alabanza y magnificencia delante de Él. Superior a lo que nos podemos imaginar. Estos mismos elementos, pero en otro estado. ¿Sí me entienden? Aquí en Durango, algo que me gusta mucho son el cielo. El cielo. El cielo. Ese azul es único de aquí. Yo viví varios años fuera de aquí de Durango. Soy de aquí de Durango, viví varios años fuera. Y cada vez que regresaba más o menos 2 veces al año, cada vez que regresaba, cuando ya venía entrando a la ciudad, lo primero que, el cielo, el cielo. Agrégale el atardecer, agrégale todo. Ahora imagínate, esta misma tierra glorificada, magnífica, hermosa. Y dice el versículo 7, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. De nuevo dice, familias de los pueblos. Todas las familias de todos los pueblos darán a Jehová esa gloria suprema. Y repito, porque ya no habrá los efectos del
pecado. O sea, yo creo que hoy no sabemos, bueno, estoy seguro, no sabemos qué tanto nos ha afectado el pecado. No lo podemos saber porque mora en nosotros. ¿Qué será allá? No lo sé. Pero yo quiero estar allá para vivirlo, mis hermanos. Dice verso 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Venid a su santuario, eso es, a sus atrios, a su santuario. Evidentemente, allá las ofrendas que llevaremos ya no serán de ninguna manera sacrificios de animales. Pensar tan solo en esa idea es una ofensa para Dios, algo incluso blasfemo. Ustedes saben que aquellos que están esperando un tercer templo, ellos tienen que creer, porque lo digo así, si esperan que se construya un tercer templo por los judíos, tienen que creer que en ese templo habrá sacrificios de animales. Es una idea que es incluso blasfema. Tuvo su gloria los sacrificios en el pueblo del antiguo pacto, porque apuntaban ¿a quién? A nuestro bendito Redentor. Pero Él ya vino y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre ¿a quién? A todos los santificados. Allá vamos a dar justamente eso, sacrificios, fruto de labios que glorifican su nombre por completo, allá en ese santuario universal. Y dice el verso 9, en la primera parte del verso 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea, quien adorará a Jehová estará en la hermosura de su santidad. ¿De qué nos habla esto de nuevo? De unos cuerpos perfectos, preciosos, glorificados, sin pecado, sin estorbo alguno. Allá adoraremos a Jehová en la hermosura de nuestra santidad. O sea, ve cómo en la hermosura de nuestra santidad adoraremos a Jehová, pero por la obra de Él, por su obra. Él con su sangre nos compró estos cuerpos glorificados que un día tendremos. Amén. Yo aquí lo sabemos, y yo creo que muchos tenemos mucho amor por nuestra hermana Mireya. Sabemos los dolores que le aquejan. A mí me duele mucho y no puedo hacer yo nada, obviamente. Digo, gracias a Dios que creo que los medicamentos que tiene ya los tiene, pero le aquejan dolores que yo no lo sé, o sea, solo ella sabe lo que le aqueja. Pero a mí me da tanto ánimo que yo la voy a ver brincando allá en la gloria y sin ningún efecto de ninguna enfermedad. ¿Qué son estas palabras motivacionales? No, son verdades de Dios. Amén. Verdades de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué más queremos? Gracias a Dios. Hemos visto la alabanza universal, el santuario universal. Nos queda por ver el juicio universal. Lo encontramos de los versos 10 al 13. Vean ustedes, en aquel reinado universal, es interesante, alabaremos primero con temor y después con alegría. Primero con temor, porque quien está frente a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios que es santo y el juez de toda la tierra. Y allá Él juzgará el pecado de todos los hombres que no se arrepintieron. Dice el final del verso 9: temed delante de Él toda la tierra. Y ahí estamos nosotros. ¿Y por qué vamos a temerle? Porque dice el verso 10: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Y después dice, juzgará a los pueblos en justicia. Temeremos porque veremos ese juicio terrible que traerá nuestro Rey de Reyes sobre todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Temeremos porque el juicio del Mesías ha llegado. Y por la palabra de Dios sabemos que, mira, el mismo que cargó con el juicio de Dios en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, para poder salvar a un pueblo, Él mismo es el que ahora ha sido exaltado y Él es el que ahora traerá juicio sobre aquellos que negaron la cruz de Cristo.
Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice Juan 5:26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué gran diferencia entre su primer venida y su segunda venida. Su primer venida, Él vino como un siervo sufriente, como un cordero que fue llevado al matadero. Esa era su misión, porque solo así podía dar vida a muchos pecadores. Pero la segunda vez, Él vendrá en su segunda venida, un solo evento, al final de este siglo malo, Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese león de la tribu de Judá que vendrá a traer juicio sobre todos los que no se arrepintieron. La primera vez los hombres le juzgaron a Él, lo abofetearon, le dieron de latigazos, le crucificaron en un juicio espurio, lleno de testigos falsos. La segunda vez, estos impíos y todos aquellos que no se arrepientan se tratarán de esconder entre las piedras. Dice Apocalipsis 6:15 al 16, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Jesús en su primer venida fue juzgado y fue encontrado digno de muerte. Ve, o sea, qué humanidad tan pecadora para encontrar digno de muerte aquel que no se halló engaño en su boca. Aquel que nos trajo un mensaje de amor, un mensaje de paz, lo llevan a un juicio. Qué humanidad tan pecadora que lo encontraron que es digno de muerte. Lo acusan de blasfemia. Nunca se había cometido una injusticia tal y nunca se cometerá, una injusticia de ese tamaño. Porque juzgaron al Hijo de Dios, santo, 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 y lo encontraron culpable. Cristo fue condenado como un malhechor, llevado a la muerte sin poner ninguna resistencia. Pero este mismo Jesús, Él estaba dando su vida. Es el siervo que dio su vida y Él resucitó y está a la diestra de Dios. Él es el que vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Dice el verso 10, decid entre las naciones, Jehová reina. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo glorificado, en persona, en cuerpo presente, reinando sobre todas las naciones. Dice el final del verso 10, también afirmó, el mundo no será conmovido. Esto nos dice que Él, el Señor Jesús, en su segunda venida, Él purificará toda la tierra por fuego. Esta tierra por fuego. Y yo sí creo que eso es algo que es literal. Segunda de Pedro 2, 10 y 13 se los leo. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor es cuando Él venga por segunda vez a traer juicio. Como ladrón en la noche, quiere decir que ese día nadie lo sabe, nadie lo conoce. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el verso 13, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo? Según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias a Dios. Si tú quieres morar en esa tierra glorificada, lo que tienes que hacer hoy es arrepentirte de tus pecados. Y para arrepentirte de tus pecados, antes tienes que reconocer que has pecado. Yo he hablado con algunos que me han dicho, yo no he pecado. La insensatez del hombre. Todos hemos cometido pecado.
Tienes que reconocer que has pecado, arrepentirte y creer en quién, en el Señor Jesucristo. Cristo va a purificar toda esta tierra con fuego y la va a establecer para que sea un santuario eterno. O sea, el lugar de su habitación, toda la tierra, con su pueblo, será un reino que es inconmovible. Por eso dice, también afirmó el mundo, ya no será conmovido. Y dice el final del verso 10, porque juzgará a los pueblos en justicia. Todos aquellos, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, de toda tribu, pueblo, lengua y nación que han creído en la cruz de Cristo, ellos serán librados de ese juicio, de la ira de Dios. Pero los que no creyeron en la cruz recibirán el justo juicio de Dios. Su santa ira será derramada sobre ellos, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. No tendrá por inocente al pecador. Y Él ya ha provisto un medio de salvación. Él ya entregó a su propio Hijo y murió en la cruz. Después de esta alabanza con temor por sus juicios, nuestra alabanza será con gran alegría. Dice el verso 11, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Mira, Romanos 8, 21 al 22 nos presenta esta creación como una que gime por el pecado, como una creación que anhela ser glorificada. Esta misma creación anhela su glorificación. Dice Romanos 8, 21 y 22, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad gloriosa de los hijos de Dios es a esos cuerpos glorificados. Esta tierra será glorificada. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime por su redención. ¿Y qué estamos leyendo allá en el verso 11? Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Pero esto es una creación, es un mar que brama de contento. O sea, los cielos, la tierra, el mar, claro que son descripciones de cosas inanimadas para que entendamos toda la gloria que pasará allá, ¿verdad? Pero dice, nos lo describe como que, dice, bramarán de gozo. Porque el pecado ya ha sido por completo de la creación de Dios. Porque la victoria de Cristo será completa. Será completa. O sea, Cristo viene para eliminar todos los estragos del pecado y así su victoria será universal y será completa. Dice el verso 12, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Aquí dice Paul Washer, aquí imagínate a los árboles como aplaudiendo y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué? ¿Por qué toda la creación está rebosando de contento y aplaudiendo y lo que se nos describe aquí? ¿Por qué? Porque ha llegado el juicio universal de Cristo, verso 13. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Toda la creación se alegrará y nosotros ahí incluidos, porque al fin todos los malvados, todos aquellos que no se arrepintieron serán lanzados al lago de fuego. Todos los redimidos alabaremos a Dios por dos cosas: por su gracia en nosotros, por su obra de redención en nosotros, pero también por su juicio, por su juicio. ¿Cuántos familiares o creyentes tienes el día de hoy que no han rendido su corazón al Señor Jesucristo? Yo tengo varios, muchos. Bueno, más bien los menos son los que han creído en Cristo. Pues todos ellos, si no se arrepienten, serán lanzados al fuego en ese juicio final. Y mira, y para nosotros sin pecado, la gloria de Dios será tan excelsa, la gloria de Cristo. Suena esto duro, pero aun cuando un familiar tuyo inconverso sea lanzado, tú estarás aplaudiéndole la gloria de la justicia de tu Redentor. Es lo que nos dice este texto. Hoy estoy seguro que no lo entendemos. Hoy se nos desgarra el corazón, amén, de tan solo pensar en eso. Pero allá ya no.
Allá veremos, lo único que brillará para nosotros es la gloria de Cristo, la gloria de su gracia y la gloria de ¿qué? De su justicia. Que esto te mueva a ir hoy y llevar de nuevo el Evangelio a tus familiares, seres queridos que no se han querido arrepentir. Hazlo. Este es el Salmo 96. Alabanza universal, santuario universal y juicio universal. Y aprendemos nosotros que hoy tenemos que dar alabanza local. Amén. Una alabanza local. O sea, todavía no ha llegado el tiempo de dar esa alabanza universal. Nuestra alabanza es local, aquí en la iglesia. Pero cada vez que hacemos esa alabanza local, tenemos nuestros ojos puestos ¿dónde? En esa alabanza que será universal. Es como que ese pedacito de cielo llega y está ahorita entre nosotros. Cuando cantamos las alabanzas. Cuando las cantamos, nos gozamos unos con otros. A mí cada domingo me gozo escuchando sus voces. Y digo, lo mejor de todo es que entre tantas voces no se escucha mi voz desentonada. Todos nos escuchamos muy bonito, hermanos. Ahora, imagínate por un momento todas las iglesias locales en todo el mundo que estuviéramos cantando a la vez el mismo himno. Vamos a imaginar eso. Y que pudiéramos escuchar todas esas voces al unísono. ¿Cómo sería ese canto? Lo viviremos allá. Lo viviremos allá. Lo viviremos allá. Amén. Hoy, como dice el verso 2, debemos anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hoy es el tiempo de llevar el evangelio a toda criatura. Hoy es el tiempo. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no habrá más. Debemos ser una iglesia que proclame el evangelio. Amén. Y platicaba ahorita un poquito con Rachel y por allá. Y les decía que cuando compartimos el evangelio, lo hacemos con nuestros ojos puestos en la gloria de Cristo. Tú cuando llevas el evangelio a una persona, tú no sabes si la persona va a aceptar o no va a aceptar. Tú no sabes. Si Dios va a tener misericordia sobre él, tú no lo sabes. No lo sabes. Dice que el que cree en el Hijo no será condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. El mensaje del evangelio llega con salvación o llega con ¿qué? Con juicio. No lo sabemos. Pero nosotros cuando evangelizamos lo hacemos porque le damos toda la gloria a nuestro Redentor. Decimos, eres pecador, hay muchas ofensas, pero vino uno que cargó con los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario. Ahí le das la gloria a Cristo. Y ese resucitó y está a la diestra del Padre. Tú le das la gloria a Cristo. El resultado se lo dejas al Señor. Pero hoy es el tiempo de llevar su evangelio a toda criatura. Amén. Oramos, ¿verdad? Porque llegue ese último de los escogidos a salvación. Porque en ese día, cuando el último llegue a salvación, ahí vendrá nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos, ven pronto, Señor Jesús. Y mientras Él viene, vivimos en santidad, en obediencia, nuestros ojos puestos en la eternidad. Amén. Y de nuevo, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, para aquellos que no se han arrepentido, espero que veas que este salmo muestra claramente que habrá un juicio que es universal. Todos aquellos que no reconozcan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas serán excluidos de ese reinado universal del Mesías. Serán lanzados al lago de fuego, como dice la Biblia. Yo te ruego que te arrepientas hoy que estás vivo. Hoy que hay tiempo, arrepiéntete. Ya muerto, no hay tal cosa que purgatorio y tantos inventos, ya no hay. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete hoy. Amén. Gracias a Dios. Y los que hemos sido salvados, mis hermanos, como dice nuestro hermano Toño,
sigamos viviendo en gozo. Nuestro hermano Juan Carlos, gocémonos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias Dios por tu palabra. Por tu misericordia para nosotros es clara, es cristalina, es poderosa, nos santifica. Sabemos que tu Santo Espíritu usa tu palabra para afirmar nuestra fe. Te damos gracias porque hoy nos ha afirmado y nos ha dado esa certeza que llegará un día en que seremos uno de los muchos que te daremos una alabanza universal, en un santuario que es universal. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es el que nos asegura todas estas cosas. Gracias por confirmar en nuestros corazones tu palabra, por bendecirnos al ser expuestos a la exposición de la misma. Te pido que nos ayudes a hacer una iglesia que lleva tu evangelio a otros, entendiendo que hoy es el tiempo de la salvación, entendiendo que nosotros ya estamos seguros en tus manos. Te ruego, Señor, nuevamente que los que no te conocen, que tú concedas esta salvación tan grande, que no sean excluidos de ese reinado universal de Cristo. Te lo pedimos, Señor, pero que se haga tu voluntad. Señor, mientras vienes, nuestro corazón te ruega y dice: ven pronto, Señor Jesús. Y mientras ese día llega, ayúdanos a caminar en santidad, en obediencia, en gozo, en paz. Gracias, Padre. En nombre de Cristo. Amén.